Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Hola Silvina, hola Carla, ¿cómo andan? Uruguay ahí presente. Bueno, muchas gracias por venir a acompañarme otra vez hoy en un vivo. En esta oportunidad vamos a estar charlando con Olivia Dean. Olivia Dean es argentina, pero en este momento se encuentra en Miami y ella tiene una universidad de parteras, ¿sí? Que se llama Mayéutica. Y la verdad es que es muy, muy, muy lindo el trabajo que hacen, el acompañamiento que hacen a las mamás durante el embarazo, durante el parto, antes del embarazo. ¿Sí? Entonces queremos que ella nos cuente de qué se trata, cómo comenzó en este camino. Desde la biodecodificación, todo el periodo que toma unos meses antes de la gestación, los 9 meses de embarazo, o 7 u 8, lo que nos lleve el embarazo, y el parto son fundamentales para el desarrollo de la vida de ese ser. ¿Sí? O sea, nosotros podemos decir que nuestra primera raíz como humanos se forma ahí, se graba ahí. Yo dentro de la panza de mamá soy mamá y todo lo que mi mamá vive yo lo vivo como propio. Con lo cual, tener presente este momento tan sagrado, ¿sí? Es muy importante. Cuanto más detalles, cuanto más conexión, ¿sí? Hoy día se tiene mucha más información de la que teníamos hace un montón de años atrás. Entonces aprovechemos, ¿sí? Para poder saber más. Cuanto más sé, mejor van a ser estos vínculos entre madres e hijos. De todas maneras, si esto, bueno, ya soy mamá desde hace un montón de años, como es mi caso, por ejemplo, no significa que no se pueda reparar o no se pueda resolver. Sí, claro que se puede. Siempre estamos a tiempo de sanar. La cuestión es saber desde ahora en más, ¿sí? Cuánta conexión hay y cómo podemos mejorarla y de qué forma hacer todo este momento algo tan sagrado como la vida, la creación de una nueva vida. Vi que Oli estaba por ahí, así que vamos a ver si podemos invitarla para que mejor nos cuente ella. Mm, a ver, ¿de qué se trata todo esto? A ver, ahí vamos. Oli, Hola, hola, ¿cómo hola Rocío, estás? ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por aceptar charlar conmigo hoy. Muy feliz de estar acá con vos y tener esta charla. Muy, Me encanta. muy Así que, bueno, gracias, gracias. La idea es, como yo siempre digo, es llevarle más información a la gente, ¿no? Cuanto más sé de mí y de mi vida y de cómo fue mi creación, mi gestación, en este caso lo que vamos a charlar con vos, mejor puedo yo empezar a crear una nueva vida. Y a partir de hoy, lo que recién les contaba, no sé si vos me escuchabas, era que, está bien, antes no teníamos esa información y hoy ya estamos haciendo mamás desde hace un montón de años, pero todo se puede reprogramar, se puede corregir y volver a crear una relación nueva. Así que bueno, vamos a empezar por tu historia, contándole a la gente quién sos, a qué te dedicás, cómo comenzaste en este camino. bueno, eh, gracias Rocío por la introducción. Eh, bueno, yo soy partera y junto con otra partera de Córdoba hemos creado esta escuela de parteras que se llama Mayéutica, con una idea bastante fuera de los parámetros normales, digamos, que a los que estamos acostumbrados, por lo menos en Sudamérica. Acá en Estados Unidos es bastante común las escuelas de partería independientes. Independientes hablo Ujú. de que somos parteras que atendemos exclusivamente en domicilio, no atendemos en hospitales. Acá hay muchos centros de nacimiento también, entonces bueno, las parteras atienden en centros de nacimiento y en domicilios, y lo que quiere decir es que sin presencia médica, sin médico presente en un parto, digamos. Ujú. Porque lo cierto es que el parto culturalmente, ahora o desde hace no más de 100 años,
se considera un hecho médico cuando en realidad es un hecho fisiológico, normal y natural y muy seguro si se permite su fluir fisiológico y natural. Bueno, entonces estoy empezando desde el final, pero bueno, nosotros armamos esta escuela de partería con esta idea, ¿no? Como de empezar a formar parteras que trabajen de esta manera. Y no es solo que trabajen en domicilio, sino que también tengan todo ese bagaje interno, de manera que puedan ser parteras como completas, ¿no? Porque el parto es un hecho espiritual y es un pasaje espiritual fenomenal, lo mismo que es la muerte, otro pasaje, eh, y las parteras tienen que apoyarse en esa parte espiritual. Si no, es como que queda en algo, una profesión técnica, algo más, apoyado en la ciencia, hago esto, pero la verdad es que creo que la parte técnica es un 25% y hay un 75% que pasa por lo espiritual. Eh, entonces, bueno, eso es lo que hago, además de, bueno, de asistir partos en casa, ¿no? Eh, entre otras cosas. Entre otras cosas, es verdad. Pero viste que, como vos decís, ¿no? Es más espiritual que, que teórico en sí mismo, ¿no? O sea, porque bueno, todo lo que sucede físicamente y demás, estamos, o sea, se conoce, se sabe, pero a mí me importa mucho a charlar con vos de la parte espiritual por esta conexión que digo, o sea, el ser se está formando, o sea, para que haya vida, me dijo una vez un chamán de la cosmovisión andina, en el universo todo es trino, ¿sí? Entonces él me explicaba, me dice, para nosotros la vida comienza, o sea, está el óvulo, el espermatozoide, pero cuando entra el espíritu comienza la vida, ¿sí? O sea, la Trinidad, la Santísima Trinidad. Y desde ese lugar comienza ya en ese primer instante, ¿sí?, a formarse una vida. Hay vidas que necesitan transitar este proceso humano una semana, un mes, 6 meses, 12 meses, un año, 20, 80, cada uno de nosotros tiene un proceso álmico de tiempo, de experiencia y de aprendizaje. Entonces, en todo ese proceso, ¿sí?, comienza incluso ya nuestra alma antes de unirse al óvulo y al espermatozoides a experimentar cosas. Si mamá desea, mis papás, no solo mamá, ¿no?, desean tener un hijo, ¿no? ¿Cómo fuimos fecundados? Entonces, ¿qué tanto, ¿sí?, influye el acompañamiento que ustedes hacen desde este lugar espiritual para ese momento tan sagrado de dar una vida al igual que Dios, como se dice en muchas religiones, ¿no? O sea, nosotros tenemos el poder creador de la vida también. Sí. Pero la vida no es solo el cuerpo físico, la vida son un montón de experiencias, un montón de vivencias, eh, de crecimiento, de evolución. Entonces, cuando yo estoy acompañada desde un lugar espiritual, tomando conciencia de esto, no es lo mismo, me No, parece a mí. es completamente otra experiencia. Eh, no solo porque se puede acompañar desde apoyadas en otra seguridad también, ¿no? Porque es así, el parto es impredecible en algún aspecto, ¿no? En cuanto a tiempos, cómo se va a dar, no lo sabemos previamente, aunque podemos también intuir, bueno, otra de las herramientas, ¿no?, que usamos es la intuición, que es el conocimiento como más directo y más perfecto. Pero bueno, como todo, hay que creárselo, hay que empezar a usarlo, hay que sentirlo, hay que darse permiso y es un entrenamiento, como todo en la vida. Eh, pero bueno, cuando vos hablabas de la Trinidad y de ese encuentro, bueno, yo lo veo así, ¿no? En ese encuentro del óvulo con el espermatozoide, se produce como una unión de energías que produce como un imán capaz de atraer la energía espiritual. Y de esa manera es el espíritu que tiene una vibración muchísimo más alta que lo físico, digamos, es capaz de insertarse en ese momento cuando
es como un vórtice de energía que es capaz el espíritu de entrar en ese vórtice de energía en ese momento de la concepción. Y desde ahí es como que se sigue como un patrón holográfico, pero es esa fuerza espiritual, es ese ser espiritual el que está promoviendo ese crecimiento o esa evolución, digamos. Si en algún momento de ese instante el ser espiritual se retira por X motivos, y a veces es muy sensible, se retira por una palabra, por un gesto, por algo que siente que no está bien o no es el momento, bueno, ese embarazo se detiene, porque sin ese ser espiritual, que es el que comanda la vida, no puede seguir. Entonces, si ese ser espiritual se desancla, se desacopla de la materia en ese momento, el embarazo se detiene. Y eso se da mucho más en el primer trimestre, hasta las 12 semanas, porque en el momento en que tendría lugar la segunda menstruación, que no vino, el primer mes, se vuelve a rellenar el útero con sangre, y esa sangre es energía, y ahí se produce el anclaje, que en general el anclaje más fuerte se hace alrededor de las 12 semanas. Por eso, cuando hay pérdidas gestacionales, en general son antes de esa semana. Y después el anclaje final, o la encarnación, se da en el momento del nacimiento, porque ahí se completa el cuarto elemento, que es el aire, que durante la gestación no está presente, digamos. Entonces, Exacto. sí. No, te iba a comentar de que justamente en este periodo de tiempo, en la técnica de memoria celular hay una herramienta que se llama la duda antes de nacer. La Y duda, que la duda antes de nacer. Y por lo general, ¿sí? Te dice, o sea, la herramienta te lleva a que vos testees en el cuerpo de esa persona en qué momento de la gestación estuvo esa duda, ¿sí? Y si esta duda sucedió en el primer trimestre de gestación, puede que la persona se genere durante su vida autoboicot. Y hay tres tipos de autoboicot que puede llegar a generarse, que es alejar a los que amo, por ejemplo, o intentos de suicidio, y esto está muy vinculado cuando en ese primer trimestre la mamá piensa en abortar, o sea, piensa o siente que no puede ella continuar con ese embarazo, ¿sí? Y después hay otro, que ahora no me viene a la mente, pero no importa, o sea, lo importante es saber esto, ¿no? De cómo va grabándose ya desde estos primeros momentos, como decís vos, esos primeros anclajes, ¿sí? El espíritu va marcando y esa información se va guardando en la memoria de mis células, a tal punto que yo hoy puedo tener 50 años y mi cuerpo lo sabe. O sea, yo se lo pregunto y él me lo dice. Me dice, sí, hay una duda antes de nacer. El síntoma que suele aparecer físico es que yo pienso una cosa y hago otra. O por ejemplo, viste, cuando vas caminando y tenés la sensación de que tu cuerpo va para un lado, pero tu cabeza se quedó como unos pasos más atrás, ¿sí? Ese vaído así, bueno, cuando uno tiene mucho estrés, las células recuerdan eso, hay una desconexión en una etapa que nosotros le llamamos cloacal, la etapa de la cloaca, que es el cuerpo y la cabeza, ¿no? O sea, el feto se está formando y es el cuerpo y la cabeza. Mirá qué Entonces, interesante. me gusta, sí, o sea, por eso me encanta esto, que vos me cuentes qué pasa, o sea, desde tu acompañamiento, qué conexión hay con una mamá, por ejemplo, que no desea tener un embarazo y se encuentra, ¿no? Que no es buscado. ¿Qué pasa con aquella mamá que lo busca, lo busca, lo busca, viste, durante mucho tiempo hasta que llega? Sí. O sea, porque no es lo natural sería, bueno, vamos a tener un hijo y hacemos el acto sexual para tenerlo. Y quedo embarazada. Eso es como el a la vez es fácil. Pero ¿qué pasa cuando eso no sucede? Claro, Cuando pasan las otras opciones. claro. ¿Cómo lo ves vos? Lo que pasa es que hay que ir más atrás todavía, más atrás de la A ver. concepción, porque en realidad ningún hijo llega a una familia si no hubo un pacto anterior con esa familia. Y eso se ve, se llega a ver. Y los padres eh, pueden recordar y hacer un trabajo, o sea, como de regresión para atrás y ver realmente el momento en que pactaron con ese hijo. Y hay veces que incluso se hacen ejercicios donde eh, se hace el pacto, o sea,
no llega el hijo, no llega el hijo, no llega el embarazo, y entonces, bueno, a ver qué pasa, vamos para atrás, vamos a llamarlo. Y ellos empiezan a sentir ese hijo, empiezan a hablar con ese hijo para que ya venga ese momento, o el hijo les dice, todavía no, te falta preparación, eh, este no es mi momento y no es tu momento tampoco. Hay como también en esos trabajos también como cierta tranquilidad que empieza a quedar en la familia, ¿no? Como que se entiende, bueno, necesito transcurrir un poquito más, o necesito, o no, o es, no, lo llamo porque no quiere venir y ya, o sea, y esto está pactado, pero poder sentir, ¿no? Y ver. Y eso también da mucha confianza, porque también lo peor que pasa cuando en una familia cuando no llega el hijo es la ansiedad, ¿no? Que esa ansiedad se transforma en algo físico que impide esa llegada. Entonces, desanudando ese hilo, ese nudo que hay, cuando no llega en el tiempo que yo quería y pienso y me empiezo a hacer la cabeza que tengo un problema, que hay un problema físico, que hay un problema de cualquier especie, en general piensan que es un problema físico, el tener esa certeza o ese conocimiento de por qué, de que los tiempos son importantes también, incluso cada hijo dentro de una misma familia, yo tengo 7, no soy la misma madre del primero que del último. Y eso también fue elegido por ellos, digamos. Porque también hay como una, eh, como una conexión o como una sincronía espiritual entre la persona que soy a una edad y la persona que soy a otra edad, y también eso se atrae según la misión espiritual que ese hijo necesita, ¿no? Entonces va trayendo a esos padres, se atraen, ¿no? Sí, totalmente. También hay historias en el clan que limitan o impiden que llegue ese hijo, porque hay recuerdos en la memoria de la célula de esta mamá o de ese papá donde quizás una abuela o bisabuela murió en el momento de parir. Con lo cual hay un recuerdo, si bien nuestro tallo cerebral da la orden, ¿sí?, de que yo tengo que reproducirme para que la especie siga existiendo, por otro lado dice, ah, sí, sí, pero acá hay un recuerdo de que en el momento de parir alguien murió, entonces mejor no. Entonces cuando yo voy a reparar esto y a sanar y a cortar ese patrón de miedo inconsciente, claramente, ¿no? Que no tiene que ver conmigo, también, o sea, ese es el tiempo que a veces hace falta para que llegue ese bebé. Claro, y que también está como propiciado por los dos, ¿no? Porque por ese bebé que necesita que ese obstáculo se limpie para poder llegar, y, y esa mujer o esa familia que necesitan pasar por esa, o sea, destrabar eso para que después suceda. Pero una vez atendí a una pareja de canadienses y ellos, bueno, querían desesperadamente tener un hijo y venían hacía 2 años insistiendo, habían hecho de todo, pero y no tenían ningún problema físico, ¿no? Y entonces empezamos a trabajar de esta manera, ¿no? Como limpiando los obstáculos, viendo, pero así, regresiones para atrás, yendo a buscar. Y la verdad que en un momento se dieron cuenta que toda la búsqueda, porque ellos habían hecho de todo para llegar al embarazo, era lo que ese hijo les estaba pidiendo. O sea, como que necesitaban sacar, 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 sacar. Y bueno, y después se embarazó de mellizos, así que como que no perdió el tiempo. No, 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 perfecto, perfecto. ¿Y qué pasa si una mamá o un papá o ambos no quieren a ese bebé? No, o sienten que no es el momento. ¿Vos los podés acompañar también en esos temas? Sí, en realidad, eh, cuando ellos sienten que no es el momento, hay todo un proceso interno por el que tienen que pasar, digamos. En general, eh, los que vienen a buscar una partera para su parto no están buscando eso, y sí las personas que vienen a trabajar o sea, su gestación de otra manera. O sea que es Claro. como que hay como capas, ¿no? Hay quien viene a buscar un parto fisiológico, natural, en casa,
y quiere eso. Y de ahí en la atención que vamos haciendo es como que va empezando a surgir como distintas cosas, ¿no? Porque en realidad nos tenemos que conocer mucho. En general lo que se da en el vínculo de los padres cuando van a tener a su hijo en su casa, se tiene que dar un vínculo muy profundo entre partera y familia. Es así. Y el tipo de atención que da la partera de parto en casa es así. O sea, nos conocemos Ujú. mucho. Pero yo también trabajo con personas que no van a parir en su casa, pero sí quieren trabajar o hacer como un trabajo interior durante la gestación. ¿Por qué? Durante la gestación es un momento eh, donde se puede aprovechar muy bien para mover ciertas cosas que están adentro como enquilosadas, porque es un momento de expansión en el cuerpo y no solo se da en el cuerpo físico, sino en el cuerpo emocional y mental. Entonces, así como el cuerpo y en el momento del parto es un volcán que como que se produce una erupción de un volcán que sale hacia arriba, o sea, se suelta todo, Ujú. también pasa a nivel emocional y mental. Entonces, ocurren también como, bueno, es un nacimiento, no solo del bebé, también es un nacimiento de esa madre. Entonces, se mueve mucho en el cuerpo también. Claro. Eh, pero Yo bueno, ¿cómo tengo acompañar? entendido, ¿Cómo acompañar? sí, Perdón que no te contesté. ¿Cómo no. acompañar el deseo? Y yo creo que eh, en, en este vínculo que vamos haciendo a parteras con las mujeres que van a gestar y parir en su casa, es el respeto, porque el respeto por la decisión de los otros, no es mi decisión, no es yo pasándole, o sea, dándoles ideas de lo que tienen que hacer. O sea, es acompañar. En realidad nosotros acompañamos los partos, no es que hacemos partos ni somos las que recibimos, o sea, es más bien correrse de un lugar y ser como la luz en ese momento para que la mujer se pueda apoyar, pero nosotros en ningún punto somos las protagonistas de esto. Y lo mismo en las decisiones de las familias. O sea, por más que yo piense que sería mejor esto, sería mejor lo otro, eh, yo creo que el amor es eso, es el respeto y el respetar aunque a mí no me parezca, no importa lo que a mí me parece. Es, eh, Ujú. es acompañar, sin juicio, ¿no? Porque eso es básico. Porque también, si no, no estamos amando, ¿no? Estamos eh, armando Ujú. como un patrón que ya hay demasiados en la vida Claro, para seguir haciéndolo. Sí. claro, seguro, porque tampoco terminamos nosotras de saber, o la partera que está acompañando, de saber cuál es el pacto de las almas entre estos hijos y estos padres. Entonces siempre todo es perfecto tal cual se va dando y cómo va ocurriendo. O sea, los humanos tendemos a querer controlarlo todo, ¿no? Tener todo bajo control, todo prolijito, todo. Eso es como que nos genera seguridad, porque tenemos como el miedo es el origen de la Sí. existencia humana, ¿no? Entonces, todo nos da miedo y bueno, también es el motor, pero bueno, por miedo queremos tener todo bajo control. Cuando en realidad no tenemos nada bajo control porque todo está pactado y organizado en otro plano, en otra dimensión que escapa a nuestro recuerdo, porque la mente humana no recuerda, el alma sí, pero nosotros no, como humanos. Y entonces ese fluir con lo que se va dando naturalmente, sin juicio, me parece maravilloso. Yo recuerdo cuando estuve embarazada que teníamos las clases, hace rato ya, teníamos clases de parto sin temor, que muchas veces se decía parto sin dolor. Entonces recuerdo que en mi caso, por lo menos me explicaba, me decía, no, no es sin dolor, es sin temor, que vos no tengas miedo. Entonces, digo, bueno, imagino que tu trabajo también es acompañar para que no haya miedo no solamente en el momento del parto, sino durante todo el embarazo. Sí. Porque yo recuerdo también de que uno anda por la calle así alegremente, libremente, y cuando está embarazada se para en la esquina y mira 45 veces.
Y dices, yo no lo hacía esto la semana pasada, ¿por qué ahora sí? ¿No? Entonces tengo como más cuidado, pero también en el fondo, allá escondidito, hay un poquito más de miedos. Sí, yo creo que ese es el punto como central, ¿no? De la maternidad, la gestación y el embarazo y el parto. Hay como distintos miedos que se van dando. Hay miedos universales que se van dando durante el embarazo y en el parto, y hay miedos que son más personales que tienen que ver con la historia de cada uno. Pero es importantísimo durante la preparación, durante el embarazo, en esta preparación de ir más adentro y realmente empezar a identificar esos miedos para disolverlos. Hay varias técnicas, eh, pero realmente eso es una parte central del trabajo, una parte central. Ir a buscar los miedos, identificarlos. Es como que el miedo está ahí y cuando uno lo alumbra y lo mira y lo puede poner en palabras, es como que se disipa y se va. Y lo que pasa es que el dolor está muy relacionado con el miedo. Mm. Entonces, yo voy más allá, yo creo que el parto no estuvo diseñado en el ser humano para que sea doloroso, pero que es el Mm. miedo lo que hace, lo que causa tensión y termina siendo doloroso. Y termina siendo doloroso porque el útero no está trabajando acompasadamente como fue creado para ser. Porque en realidad existen muchos testimonios y tribus donde las mujeres paren sin dolor, lo cual no quiere decir sin sensación, porque la sensación es fuerte, es muy fuerte y muy intensa, y eso sí tiene que ser, porque la mujer tiene que ser consciente de lo que está pasando en su cuerpo, lo tiene que sentir, no es que está dormida y de repente le nació, o sea, eso sería peligroso. Entonces, hay una sensación muy fuerte, pero no debiera ser tan asociada al dolor y Ujú. la resistencia. Y eso, el dolor surge por esa resistencia y esa tensión que hay. Además que hay una sensación en los huesos, obviamente, y hay una sensación fuerte, pero no lo llamaría dolor. Entonces, el miedo es directamente proporcional al dolor. Una mujer con miedo va a tensarse indefectiblemente y eso va a producir también obstáculos y además esa tensión va a producir dolor. Entonces, cuanto más miedo, más dolor. Eh, Claro. y es un círculo, ¿no? Como que se va retroalimentando. Por eso también surgieron las anestesias en el parto. Entonces, lo que nosotros hacemos ahora, porque en el parto en casa no usamos analgesia ni anestesia, entonces simplemente cosas naturales, como puede ser el agua, el frío, el calor, masajes, etcétera, pero no usamos anestesia porque eso ya sería poner en riesgo, eso ya es convertirlo en algo médico al parto y no se puede hacer en casa. Por lo tanto, las mujeres que van a parir en casa están muy preparadas para, o sea, no digo técnicas porque, o sea, cada una puede prepararse como quiera, pero mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, tienen una preparación como para atravesar ese momento, o sea, lo más relajada posible como para que el dolor no sea insoportable. O sea, eso es parte de la preparación o de la atención que damos a la embarazada. Sí, muy importante. Ujú. Claro, claro, seguro. Tengo entendido también, porque te escuché por ahí hablando con Laura en algún momento, que se acompaña con flores, ¿sí? Con flores de Bach, Butch, flores nuestras, acá en el caso de Argentina o Uruguay. Eh, ¿Qué tipo de flores porque entiendo de que si están en el exterior, bueno, Butch, Bach, California, son como flores que están más internacionalmente. Entonces, hay algo, o sea, la terapia floral acompaña siempre, es en algunos casos, ¿sí? ¿Desde qué momento? La terapia floral puede acompañar todo el proceso de gestación y parto y posparto. A mí me gusta usar mucho rosa blanca en el Ujú. parto. eh, y me gusta rescate de luz, que es rescue también, para el posparto. Ujú. Eh,
Es importante saber que la homeopatía, que también se usa un montón y muchas veces es necesaria, eh, a veces es como que no se puede usar junto con las flores, entonces hay que elegir bien lo que uno va a usar. Pero bueno, la terapia floral es maravillosa porque es suave, va a capas muy profundas y acompaña toda la gestación. Y el parto. Yo tengo relatos así de mujeres que les di flores, o sea, en el momento del parto y que después me digan, pero ¿qué me diste? Porque eso que en ese momento no sabía ni qué era y me agarraron, o como que me bajó la fuerza para decir, bueno, listo, me animo a soltar todo, como confianza para soltar todo y dar el paso de parir. Porque, o sea, porque el parto es un ritual, es un proceso que tiene que ver mucho con cómo vivimos y la manera que tenemos de, de enfrentar la vida o no enfrentar o movernos en la vida, ¿no? Tiene que ver mucho con esas formas. Y, y hay un momento crucial, que es cuando en la etapa de transición, a los 8 centímetros de dilatación, se da más o menos 8 o 9, donde está el titubeo ahí, como, ¿me tiro a la pileta o no? Y esa parte puede ser muy larga o puede ser muy corta, y eso tiene que ver mucho con lo que está sintiendo la mujer. Y en ese momento el soltar todo, porque realmente ahí se da el soltar todo, lo cual no pasa con la anestesia, porque con la anestesia es como que la anestesia sola te obliga a relajar y bueno, y el proceso se da todo Ujú. como un hilo, pero cuando esto es natural, hay como todo un proceso en el que uno se mete y va recorriendo un laberinto interno muy interesante, muy fuerte, y le va encontrando como su pasaje, eh, y llega a ese momento donde tiene que resolver. Y tiene que resolver en qué momento, o sea, y ese resolver o ese entregarse, esa entrega, es, bueno, entregarlo todo. Y sin eso, no va a ir, no va a pasar para adelante, digamos. Claro. Entonces, ahí es donde a veces, bueno, el entorno, y cuando hablo del entorno son las personas que están ahí, pero también el ambiente, la seguridad, la calma del ambiente, las flores, eh, entran a jugar, ¿no? Ujú. Sabes que nosotros en la formación de bio lo que vemos es cómo nos determina la personalidad, la forma en que nacemos. ¿Sí? Claro, Entonces, no es lo mismo para un ser nacer por parto normal, ¿sí? Que nacer por forceps o nacer por cesárea. Entonces, lo que nos encontramos es que la gran mayoría, no es que esto tiene que ser en un 100%, pero en la gran mayoría de los niños que nacen por cesárea, cuando llegan a su adultez son niños, o a su adultez o empiezan a crecer, son niños que necesitan ayuda. O cuando son adultos, o sea, tienen el sentimiento del solo no puedo. sí, eso es ¿Mm? así. Entonces piden todo el tiempo, ¿me ayudas? ¿Me ayudas? ¿Me alcanzás? ¿Me ayudas? Y cuando por ahí son más grandes y ya no piden, pero en realidad dentro de ellos piensan que alguien los tiene que venir a salvar. Una mano, como una mano salvadora que aparece en el último momento para sacarme de acá. Y eso se recrea en cada inicio. Exacto, exactamente. Yo siempre les explico, le digo, es como si uno estuviese en una casita, ¿no? Durante 9 meses, ¿no? Y hay una mamá que me va diciendo durante 9 meses que me quiere un montón, todo divino, pero de golpe empieza a romper todo esa casita o ese cuarto y me saca de ahí. Y yo no entiendo nada, o sea, porque por ahí me está sacando antes de tiempo o después de tiempo, ¿no? Entonces no termino de entender qué está pasando, ¿no? Y después me abraza y me besa y me dice que me ama, pero es como todo muy confuso. Lo mismo que el forceps, ¿no? O sea, el forceps puede llevar a sentir de que yo todo lo voy a lograr con esfuerzo, porque mi inicio a la vida fue con esfuerzo. Y Entonces yo agresivo. creo, Y exacto, entonces también con todo en esa. la vida me cuesta. Sí, y además lo que tiene eso es que la manera en que nosotros fuimos recibidos o que el mundo nos recibió, es como esta Ujú. impronta tan fuerte, nuestra primera impresión del mundo, ¿no? Entonces,
esa primera impresión está tan guardada, tan en capas tan internas, y por eso son tan poderosas, porque al no tener acceso con nuestra conciencia a ese momento, si no tenemos acceso a ese momento, eso está guardado, esa impresión. Entonces, si el mundo fue agresivo o sentimos esa agresión como primera impresión, bueno, después vamos recreando situaciones agresivas, o sea, que se vuelve a recrear en la vida todo eso que está guardado adentro, ¿no? Porque el subconsciente funciona así, creando y atrayendo situaciones parecidas a lo que nosotros tenemos adentro. Claro, y sobre todo si dio por resultado vida. O sea, si esto dio por resultado vida, está Claro, bien, y hay que repetirlo. claro, Entonces claro. continúa repitiéndolo. Sí, 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 sí. sí. Incluso, vos sabés que yo en algún momento que he hecho cursos con monjes de la India, ellos nos decían, ellos a este proceso le llaman las 4 canastas. Entonces, la primera canasta es el momento de la gestación y el primer trimestre, la segunda de 3 a 6, la tercera de 6 a 9 y la cuarta el parto. Entonces, cuando trabajás con ellos, todo este proceso de 4 canastas, en la cuarta canasta lo que ellos dicen es que al niño hay que recibirlo, ¿no? Con mucha alegría y diciéndole todas las virtudes que va a tener. O sea, vas a ser muy valiente, muy seguro, vas a obtener muy exitoso. Y después en algún momento lo vi también en la cultura turca, Mira, que cuando los niños nacen, el padre es el que lo recibe y le dice, te llamarás, ¿no? Olivia, y vas a hacer, ¿no? Y le dice todo un montón de cosas hermosas. Entonces, esa información yo ya la tenía cuando nació mi nieta, así que los tuve a los padres trabajando meses, escribiendo todo lo que le iban a decir cuando ella naciera de cosas lindas, ¿no? Yo digo, de herramientas poderosas que te van a hacer sentir seguro en la vida. Que sea lo primero que vos escuchás, que el sentido del oído, lo primero que escuches sea todo felicidad, seguridad, ¿no? Alegría. Eh, sí, Me pareció sumamente importante cuando lo aprendí. re importante, qué lindo, me parece sumamente importante, porque también siempre funcionamos, lo que nosotros creemos que somos es lo que nos animamos a hacer también, y es lo que nosotros empezamos a desarrollar también. Eso es el poder, empezar a usar el poder personal. Entonces, cuando de entrada a la vida, nosotros recibimos todo ese bagaje de bendiciones, porque son como las bendiciones. O sea, Ven. están los cuentos, ¿no? El cuento de las hadas madrinas que venían, ¿qué era? El cuento de Cenicienta, ¿no me Sí, acuerdo? Eh, sí, no, sí, sí, creo que Cenicienta, que vienen no, las no era 3 hadas Cenicienta. madrinas, ¿Era ¿no? Cenicienta o era O Blancanieves? No, Blancanieves, no. sí. Bueno, no sé. Pero las hadas madrinas dando, o sea, el acto de dar sus regalos era eso, era dar sus bendiciones y decirle a este tesoro es para vos, esto te corresponde, dárselo, eh, que es lo mismo, ¿no? Decirle, vas a ser libre, vas a hacer esto, o todo lo que nosotros deseemos para nuestros hijos. Yo eso lo uso mucho en visualizaciones durante la gestación. O sea, que Bien, se repita. Hay una frase que yo siempre uso que es, viniste a ser feliz. Y a una experiencia de libertad. Que para mí esta es lo que tienen que tener grabado a fuego, porque en realidad el nacimiento concebido como un sufrimiento para la madre es un patrón que se puede grabar en el hijo de sufrimiento también, y hay, bueno, o sea, hay toda una cultura del sufrimiento, como que el sufrimiento es necesario en la vida, bla, 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 por la cual, y que tiene una relación con el nacer sufriendo o el nacer a través del dolor de una madre, o que se represente el nacimiento como hasta, bueno, lo que se dice el parto, como algo laborioso, difícil, complicado y sufriente. ujú, Y esa impronta eh, es la que, o sea, estamos entrando en otra fase de la humanidad donde estas cosas eh, es importante que vayan desapareciendo. Y se está exacto. notando, ¿no? Como que
Ujú. Yo creo que los partos amorosos, en amor, en armonía, que yo veo cada vez más, no sé si es por el ambiente en el que yo me muevo y vivo, pero creo que está creciendo en el mundo y me parece que eso es un gran impulso para la nueva humanidad, ¿no? Sí, totalmente. Además también el acompañamiento del hombre, Sí, ¿sí? Desde real, el acompañamiento real de ese padre lo integra a la vida del hijo muchísimo más de lo que sucedía hace muchos años atrás, cuando estaba totalmente desligado y hasta fuera de la habitación. sí, O sea, no estaba en eso. Entonces, es real, o sea, el papá no es solo cambiar los pañales o darle un biberón de repente, es estar ahí realmente acompañando a la mujer y sosteniendo a ese hijo en el momento de nacer. O sea, el macho, que es el proveedor y el protector, comienza ya desde el primer instante a proteger, sí, ¿no? A esa cría, ¿no? Cuando la sostiene. Me imagino yo, no sé, nunca vi ninguno sí. de tus partos, pero me lo imagino que es así. Y nos, bueno, acompaña y sostiene a la mamá también durante el embarazo. O sea, es familiar, no es Sí, grupal. sí, sí. Y eso es tan lindo que sea así, ¿no? Eh, yo que he trabajado mucho en regresión a vidas pasadas del nacimiento y se veía mucho eh, las personas cuando nacían saber, o sea, en regresión, ver quiénes estaban presentes y enseguida buscar a la figura del padre que probablemente no estaba ahí y es Claro. ver cuándo llega mi padre, cuándo llega mi padre, o sea, muy marcado, muy, muy marcado. Ujú. Y bueno, y todo ese momento de separación con la madre, ya sea para pesarlo y medirlo en el cuarto de al lado, no importa. Esa separación se ve en regresión, ¿no? Como que es un momento donde se percibe todo. Y también pienso que en otras épocas lo que se perdía el padre, ¿no? De ese vínculo, y cuánto más difícil se hacía después empezar a entablar un vínculo que por ahí lo hacían cuando ya el bebé se sentaba o comía o caminaba o cuando fuera más grande, pero toda esa primera parte era como territorio de la madre, ¿no? Eh, Ujú. que sigue siendo el territorio principal, el de la madre, porque es el cuerpo de la madre, su territorio, pero la figura del padre está ahí acompañando, protegiendo y siendo como esa figura importantísima porque ese hijo los eligió a los dos. Eh, Claro. y bueno, entonces él es parte de ese plan, ¿no? Sí, así que bueno, es Sí, 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 sí. Oli, también sé que están las dulas. ¿Es lo mismo una dula que una partera o hay diferencias y cuáles son? no, una dula es un acompañante un acompañante emocional y quizás física también de la mujer en la gestación y en el parto. Y en el posparto también puede ser. Eh, pero ser dula no lleva ninguna responsabilidad sobre la salud de esa mujer y de ese bebé. Y la partera Mm. sí, porque la partera se tiene que encargar, o sea, la partera eh, se ocupa también de monitorear ese embarazo, ese parto. Nosotros así atendemos a la mujer todo el embarazo y después en el parto y en el posparto. Y a la mujer y al bebé hasta las 6 semanas posparto. Entonces implica ya toda otra formación, otro conocimiento, eh, técnicas, habilidades, etcétera. Que una dula no necesita. Una dula es como eh, más solo el acompañamiento emocional. A mí me encanta que hayan dulas en el parto porque me parece que apoyan muchísimo a las parteras. Es como un Mm. complemento ideal porque la dula es como que está eh, en general tiene un vínculo muy amoroso con la mujer y está en un rol de, bueno, no tiene ninguna responsabilidad. eh, Ujú. y entonces está en más el rol de mimar a la mujer, digamos. Y, Claro. y la partera tiene la responsabilidad de velar por
el cuidado de esa mujer y ese bebé. Entonces, claro. es como otro rol. Por ahí los roles también se entrecruzan, pero, pero, pero bueno, la partera está como, le corresponde otra labor, ¿no? Que Ujú. es, bueno, simplemente eso, ¿no? Como saber ver, manejar una hemorragia, manejar un descenso de latidos, eh, y toda la parte técnica, desde sutura, sacar sangre, poner una vía, o sea, hay un montón de cosas más técnicas, o dar una medicación, que en general nosotros usamos hierbas como medicación, pero bueno, las hierbas siguen siendo medicación, o sea, por más que sea natural, cumplen una función. Claro, Y claro, van a tener un seguro. efecto en el cuerpo eh, directo, ¿no? Ujú. Igual que un medicamento. Claro. Sí, porque también pueden, o sea, haber partos, de repente se me ocurre donde el bebé tiene el cordón enroscado, esas cosas que también marcan. O sea, nacer con el cordón enroscado en el cuello me va de repente a crear a mí la sensación de asfixia, o sea, todo me ahoga. Y eso puede tener un recuerdo en el transgeneracional de alguien que murió asfixiado o ahorcado. O Sí. sea, nada es casualidad. Entonces, imagino que esto la partera también debe tener que saber cómo acomodar, cómo ayudar, cómo resolver si sucede eso, ¿no? Sí, bueno, el tener circular de cordón imagínate que hay un 40% de los bebés que tienen, eh, es bastante común, eh, Ujú. y normalmente no es ningún impedimento, simplemente cuando sale la cabeza, es desenroscar si hace falta, y si no, a veces el cordón es tan largo que ni siquiera hace falta. Los bebés no están respirando adentro de la panza, por lo tanto, no sienten, a no ser que estuviera muy apretado con un cordón corto o tuviera varias circulares, y entonces, bueno, no pudiera bajar, y eso se ve cuando uno monitorea el parto y ve que bueno, algo está pasando, pero eso indicaría una bajada de latidos. Eh, Normalmente las circulares de cordón no afectan, por suerte, y los bebés una vez que sacan la cabeza o incluso nacen y ahí les, los desenroscamos, digamos. Eh, y esto no sé, como para dar tranquilidad, porque la gente por ahí que no sabe tiene como el miedo de, uy, ¿qué pasa si Mm. cordón enroscado y no pasa, en realidad no pasa nada? Eh, pero obviamente, siguiendo un poquito la línea de lo que vos decís, eh, en regresión aprendimos que cada nacimiento recrea la muerte anterior, ¿no? Es directo, o sea, está en consonancia con, así como nos fuimos en la vida anterior, así volvemos, y un nacimiento es como que te, te lleva a ese momento de la muerte anterior. Entonces, por eso es Ah, una mira qué experiencia interesante. fuerte, sí, porque es una Ajá. experiencia de vida, muerte, o sea, en esta tercera dimensión, tierra, Ujú. donde existen los opuestos, Ujú. nacimiento llama o sea, están unidos, ¿no? Y hay como una correlación así muy directa. Eh, Claro. entonces, Bien, bien. sí, Sí, no, no sabía eso, qué interesante. O sea, esto de como nos fuimos antes, volvemos otra vez, ¿no? Porque también hace a la importancia de cómo nos vamos, o sea, sí, cómo trascendemos. ¿Sí? Entonces, es muy lindo de tener, bueno, eso es otra charla de cómo nos vamos para trabajar y elaborar, ¿no? De uno poder irse en paz y demás, que tiene mucho que ver también, porque algunos van a volver y otros no. mm, Entonces, si tengo que volver, también, o sea, si yo me voy en paz, voy a volver en paz. sí, Si me voy fluidamente, voy a volver fluidamente. Y totalmente. eso nos cuenta un montón de cosas. Hay tanta información en este periodo de tiempo, tanta, a mí me parece tan rico. Yo cuando te decía, doy las formaciones, les hago mucho hincapié en el proyecto y sentido, en el sentido que tiene este proyecto por el cual fui engendrado, Claro,
que parte desde el deseo de mis padres de tener un hijo o no, de cómo fui fecundado. No es lo mismo una noche de pasión que, no sé, una noche de enojo o más violenta, quizás, porque bueno, todo tiene que ver con todo. Y lo mismo cómo transcurre mi mamá, porque después hay un montón de cosas que me gustaría charlar con vos, que capaz lo podemos hacer otro día, no sé, porque yo voy mirando la hora y nos quedan 5 Ah, minutitos. Eh, pasó volando, sí, pero Instagram todavía no nos avisó nada, pero el reloj dice que quedan sí, 5 minutitos, sí. que podemos o seguirlo o nos encontramos otro día, otro domingo para seguir, porque pensaba, ¿no? Yo te escucho y pienso, digo, bueno, ¿cómo me alimento? ¿Qué actividades hago durante el embarazo? No sé si todo eso vos también vas acompañando, sugiriendo, ¿sí? O sea, Sí. estar embarazada es lo más natural del mundo y hacer una vida normal. A veces se puede, a veces no se puede. Cuando se puede, genial, y cómo se acompaña. Cuando no se puede, también, bueno, qué cosas pueden aparecer y cómo resolverlas para que se vivan con tranquilidad, sobre todo. Porque a veces uno tiene un problema físico de base que, bueno, no va a ser tan fácil Sí, el embarazo. Pero a veces también suceden cosas externas. ¿Sí? Por ejemplo, la muerte de un familiar querido. ¿Cómo trasciendo esto? ¿Cómo lo vivo? ¿No? ¿Cómo transcurre ese periodo de duelo mientras estoy gestando una vida? Por ejemplo, este momento en el que estamos viviendo, donde mundialmente, no importa lo que yo sienta o crea de esta pandemia, sino que mundialmente hay un inconsciente colectivo que es fuerte, porque no es que soy yo y mi vecino de al lado, es el mundo entero que está en esta energía. Entonces, bueno, ¿cómo vivo un embarazo? No debe ser lo mismo, porque esto sucede cuando vemos en una sesión una persona que viene a contarnos que fue gestada en plena guerra. Entonces, a mí no, gestada o nacida en plena guerra mundial. ¿Sí? sí. No es lo mismo. No es, No es lo mismo crecer en una ciudad que en el campo, no es lo mismo. Entonces, cómo todo el entorno nos condiciona. Me parece que también es un tema súper lindo para que charlemos, si te gusta la idea. sí, es súper, súper Este, interesante porque además cuando estamos en la gestación, en el útero, en la panza de la madre, somos uno con nuestra madre y no podemos separarnos de eso. Entonces lo que las madres y los padres estén viviendo en ese momento, pero sobre todo las madres, eh, los bebés la están sintiendo. Es inseparable de eso. Entonces, en esta época, en esta etapa, eh, o sea, como esté la madre, lo está viviendo su bebé seguro, sin ninguna separación. Por eso es tan importante la comunicación madre-bebé y la desidentificación, ayudarlo a desidentificarse claro. de ella, ¿no? Eh, como para que él, o sea, ese bebé se pueda separar un poco de las emociones de la Ujú. madre. Eh, Exacto. Vos no, sabés que nosotros hacemos la regresión al útero, perdón que te interrumpí justo, donde se trabaja eso claro, justamente. O sea, yo tengo mucho miedo. Entonces, cuando vamos al útero vemos que ese miedo es de mamá. eh, Bueno, devolvéselo a mamá. Mamá lo va a gestionar, no es tuyo. exacto, ¿Mm? exactamente. Es así. Y eso es, libera y cambia los vínculos. Cambia vínculos, no importa la edad que tenga, madre, hija, madre, hijo, o padre, hijo, padre, hija, cambia los vínculos. Cuando se libera Totalmente. eso que pasó. Porque Exacto, el bebé está absorbiendo todo lo que hay, todo lo que pasa por la madre. Pero exacto. también esa desidentificación hace la magia, ¿no? Porque uno piensa, uy, bueno, entonces esto ya no tiene solución. Y sí, no importa, Sí, porque el tiempo no existe. Entonces, exacto. estamos, está todo sucediendo simultáneamente, o sea, toda nuestra vida. Simultáneamente. Así, totalmente. Así mamá ya no exista hoy en este plano. Yo Sí, igual puedo volver a conectar a ese instante. Es sí, así, es mágico. ¿Sabes qué se me ocurre que podríamos hacer? Es pedirle a la gente, pues estuvieron todos así como muy calladitos. Vos ibas hablando y yo me fijaba si alguien preguntaba algo, pero nadie preguntó nada. Se ve que están todos así como escuchando muy atentos a nuestra charla, pero me gustaría que la gente nos deje preguntas, ¿sí? O dudas, o lo que le gustaría saber o preguntarte con respecto
bueno, cómo lo manejás vos al parto desde este lugar tan sagrado y también, bueno, desde la bio, lo que yo les puedo aportar, ¿sí? Que nos dejen preguntas y hacemos un próximo encuentro, ¿sí? Podemos, después vemos si el otro domingo o el otro, pero para que las personas puedan preguntarnos y ver, bueno, toda esta historia, qué pasa cuando suceden cosas fuera, Tal ¿no? cual. ¿Qué pasa adentro cuando afuera están pasando cosas? ¿Te Buenísimo, parece? ¿Te gusta la idea? buenísimo, me encanta, genial, me encanta. Bueno, Ay, qué rápido se nos buenísimo. pasó, teníamos tantas cosas. Sí, 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 hay mucho, es mucho, porque es Sí, sumamente interesante y para mí fundamental en la gestación de la vida y lo que se va a transformar después en la personalidad de cada sí, uno de nosotros, sí. ¿no? Y lo que no sabemos, bueno, se puede ir a averiguar. Yo siempre les digo, no importa que no sepas, se puede, pero si yo ya puedo empezar a gestar desde un lugar de más conciencia, bueno, vamos resolviendo un montón. Un O a montón de veces cosas. les digo también a las mamás, todo lo que vos resuelvas se lo resolves a tus hijos, o Sí, sea, se lo resolves a tu descendencia, con lo cual no es solo el trabajo para mí. tal Pero si cual, yo ya arranco desde ahí, ya partimos con este conocimiento, bueno, vamos como con la tabla, viste como cuando vas al colegio con la calculadora, es más fácil. tal cual, tal cual. Buenísimo, Exactamente. buenísimo. Bueno, Bueno, Oli, yo te agradezco un montón, toda la información que nos diste, me encantó, se nos pasó para mí súper rápido súper. y nos vemos pronto. Dale, Rocío, muchísimas gracias. Fue un placer esta charla. Bueno, Un placer. gracias, Gracias. gracias a todos los que nos acompañaron, que estuvieron ahí todos desde el momento en que empezamos y me imagino que bueno, que habrán quedado dudas, así que los invito a que nos manden o me manden a mí por privado y yo voy haciendo toda la listita, así después lo vemos juntas y les respondemos. Bárbaro. Bueno, te mando un beso gigante y nos vemos Nos pronto. vemos Muchas pronto. gracias, Sol. Muchísimas gracias. Adiós. Chau a Chao, todos. chao. Gracias.